Bueno chicos, vamos a empezar un nuevo tema. Se llama la base molecular de la herencia y ya dejamos atrás los principios y las leyes de Mendel y vamos a meternos en el terreno molecular. Es decir, vamos a ver qué pasa con la herencia, qué pasa con los genes a un nivel mucho más pequeño y desde una perspectiva mucho más real. ¿De acuerdo? Vamos a explicar por qué pasan las cosas. Empezamos con una introducción un poquito histórica de mostrar cómo se conoció que era el ADN la molécula que llevaba la información genética. Mirad, ya en el siglo XIX, finales, ¿vale?, se conoce la existencia de los cromosomas, pero en los cromosomas había tanto ADN como proteínas. Entonces se inició una discusión entre distintos científicos sobre cuál de las dos moléculas era la que iba a llevar la información. Si miráis aquí, tenéis un poco las características que debe tener una molécula para ser la portadora de información genética. Tiene que ser estable químicamente, evidentemente, tiene que ser capaz de replicarse, originar copias de sí misma y así pasar a las células hijas. La información tiene que ser también capaz de transmitirse de una generación a la siguiente, ¿vale?, padres a hijos, vamos. Y por último, la molécula debe ser susceptible a pequeños cambios que vayan originando variabilidad y, en última instancia, evolución. Bueno, el ADN se conocía también desde el siglo, casi mediados del siglo XIX, pero parecía que las proteínas tenían más candidatos a su favor y fue a través de una serie de experimentos que se demostró que era el ADN. El primero de los que podemos señalar es el experimento de Frederick Griffith. Tenéis aquí un esquema. Mirad, él trabajó con unas bacterias que provocaban la muerte, la infección y la muerte de los ratones de laboratorio. Y tenéis aquí un poco el esquema del experimento. Se cogían bacterias virulentas, vivas, se inyectaban y obviamente el ratón moría. Eran bacterias que provocaban neumonía, si no me equivoco. Hay cepas que no son virulentas, bueno, se inyectaban en el ratón y evidentemente el ratón no le pasaba nada. Hoy sabemos que las cepas no virulentas son las que no tienen cápsula y las virulentas las que sí tienen cápsula y les permiten fijarse mejor a los tejidos que van a infectar. Y la clave del experimento viene ahora, ¿vale? Si miráis, se cogen bacterias virulentas, se matan con calor y como están muertas, pues el ratón al inyectar no pasa nada. Pero se hace lo siguiente, se cogen bacterias no virulentas vivas, se mezclan con bacterias virulentas muertas por calor, se inyectan y resulta que el ratón sí que muere. Esa mezcla de no virulentas vivas y virulentas muertas, esa mezcla se inyecta en el ratón y el ratón muere. Y si luego se coge una muestra de sangre, se cultiva y lo que se observa son que las bacterias que salen del ratón son bacterias virulentas encapsuladas vivas, cuando se suponía que estaban muertas por calor. Las conclusiones que hace Griffith, ¿vale?, son que la información genética debe estar contenida en algún componente celular, ¿vale? Y de alguna manera ese componente celular es capaz de transmitirse de unos seres, de unos individuos a otros. Más adelante este experimento se repitió y se añadió una serie de enzimas que atacaban el ADN y no se producía este cambio, esa transformación de las bacterias. Fue una prueba más a favor. Pero el experimento definitivo es el de Hershey y Chase en el año 52 del siglo pasado. Mirad, fue un experimento
donde bueno, ya había mejorado las técnicas de laboratorio bastante. Y entonces, mirad, se cogieron dos virus bacteriófagos, dos cepas, ¿vale? Un virus bacteriófago es el que ataca a las bacterias. Y en un caso, una cepa se marcó con fósforo radiactivo el ADN. Y por otro lado, a otra cepa se le marcó con azufre radiactivo las proteínas. Se dejó que infectasen a bacterias y luego los virus que salían de las bacterias deberían de llevar el material genético marcado también. Se analizó cuál de ellos llevaban los virus marcados, ¿vale? Y resultó que eran la cepa que habíamos marcado el ADN. Por lo tanto, quedó demostrado que era el ADN el que pasaba de una generación a otra y no las proteínas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de acabar el vídeo vamos a hacer un pequeño repaso de las diferencias entre el material genético de procariotas y eucariotas. Hay cosas que sabéis: las procariotas, el material genético está compuesto por un solo cromosoma, el circular, está suelto, ¿vale?, en el citoplasma, no hay núcleo, ¿vale? Este cromosoma no está asociado a proteínas, histonas, ¿vale? Y toda la secuencia del gen, todo el gen se traduce, es decir, no tiene lo que llamamos intrones, que luego entenderéis lo que es, ¿vale? Las células procariotas, además de ese cromosoma circular, pueden tener pequeños cromosomas que llamamos plásmidos, ¿vale?, y que tienen capacidad de replicarse independientemente, incluso transmitirse independientemente entre bacterias. Luego trataremos ese tema. En cambio, en los eucariotas, los cromosomas son lineales, hay muchos, y se encuentran en el núcleo. El número depende de cada especie. Están asociados a histonas, eso ya lo sabéis, se van empaquetando para que quepan en el núcleo y sobre todo para que puedan separarse en los procesos de mitosis y meiosis. Hay muchísima más cantidad de ADN que en las procariotas, y en cada gen nos encontramos, esto es una gran diferencia, con dos tipos de segmentos: los que llamamos exones, que se traducen a proteínas, y los que llamamos intrones, que se transcriben a ARN mensajero pero no se traducen, es decir, que no significan nada, que no tienen información genética en sí mismos. ¿De acuerdo? Luego además resulta que existe gran cantidad de ADN repetitivo. Antes se llamaba ADN basura, aunque el término ya no es correcto utilizarlo, porque se ha demostrado que sí que tiene un papel, ¿vale? En los organismos eucariotas es ahí donde se encuentran muchas secuencias, ¿vale?, muy repetitivas, que tienen la función de regular la expresión, de controlar qué genes se encienden, por decirlo de alguna manera, y qué genes se apagan, ¿vale?, cuáles se activan y cuáles se inhiben, y así conseguir, bueno, que la célula vaya funcionando en cada momento de su vida, o que la célula se transforme en distintos tipos celulares en los distintos tejidos. Bueno, y hasta aquí el primer vídeo. En el siguiente veremos el proceso de duplicación del ADN, ya que era la característica fundamental o una de las que debía tener el material genético. Pues hasta el siguiente vídeo, chicos.